Todos bienvenidos, nuevo video del libro El Inversor Inteligente. Esperemos hacer bastante el día de hoy para poder avanzar y después pasar a otro libro ya. Probablemente, quien te diga que haya un cambio de volantazo y un cambio de libro antes de terminarlo, porque como es muy largo y algunos por ahí ya lo han leído o algunos ya lo van a leer después por su cuenta, como para sumar otras cositas y otros libros, tal vez. ¿Quién te dice que en las próximas ya arranquemos directamente con otros libros? No quiere decir que finalicemos acá, sino que a lo mejor después más adelante lo continuemos. Pero, a lo mejor después hay un cambiazo. Aparte, estos fines de semana que se viene el Mundial y vamos a estar con el contenido de Desarrollanding en Twitch en vivo, reaccionando a todos los partidos, hablando de Desarrollanding Fútbol, el nuevo canal, que lo pueden seguir. Ponen Desarrollanding Fútbol en YouTube y les sale el canal nuevo donde vamos a hablar todo el Mundial. Voy a estar 74.080 horas en vivo viendo todos los partidos, reaccionando y hablando de eso. Análisis táctico acá en la pizarra que tenemos al costado. Bueno, ya saben que a la noche ya estamos haciendo vivos del Mundial y demás. Ahora sí, a lo nuestro. Capítulo 3, seguimos con el libro El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Visibles zarpas de la inflación. Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores, el nivel de cotización de las acciones a principios de 1972. La cartera de acciones del inversor representará una pequeña sección transversal de esa inmensa y formidable institución conocida como mercado de valores. La prudencia sugiere que debemos tener una idea adecuada de la historia del mercado de valores, sobre todo en lo relativo a las principales fluctuaciones del nivel de las cotizaciones y las diversas relaciones existentes entre las cotizaciones de las acciones en conjunto y sus ganancias y dividendos. El inversor, armado con este conocimiento de los antecedentes, puede estar en condición de llegar a algunas valoraciones útiles sobre el atractivo o el peligro que representa el nivel del mercado en diferentes momentos. Por coincidencia, la existencia de datos estadísticos útiles sobre precios, ganancias y dividendos se remonta a 100 años, hasta 1871. El material no es tan completo y exhaustivo y digno de confianza en la primera mitad de ese periodo, pero no obstante es útil. En este capítulo presentaremos las cifras de manera muy condensada con dos objetivos. El primero consiste en exponer en términos generales la forma en la que las acciones han obtenido su progreso subyacente durante muchos ciclos del siglo pasado. El segundo objetivo consiste en enfocar la imagen en forma de medias decenales sucesivas, no solo de las cotizaciones de las acciones, sino también de las ganancias y los dividendos para sacar a la luz las diferentes relaciones que existen entre estos tres importantes factores. Con este conjunto de materiales como telón de fondo pasaremos a examinar el nivel de las cotizaciones a principios de 1972. Tabla 3,1. Principales inflexiones del mercado de valores entre 1871 y 1971. La historia a largo plazo del mercado de valores se resume en dos tablas y un gráfico. La tabla 3,1 expone los puntos mínimos y máximos de 19 ciclos bajistas y alcistas que se han producido en los 100 últimos años. Hemos utilizado dos índices. El primero representa una combinación de un primer estudio realizado por la Comisión Coles y que se remonta a 1870, estudio que se ha conectado con, y que ha proseguido hasta la fecha en, el conocido índice compuesto Standard & Poor's de 500 acciones. El segundo es el aún más afamado Dow Jones Industrial Average, DJIA, o Dow, que se remonta a 1897. Está compuesto por 30 empresas, de las cuales una es la American Telephone y Telegraph y las otras 29 son grandes empresas industriales. 1. El gráfico I, que se incluye por cortesía de Standard & Poor's, muestra las fluctuaciones del mercado de su índice de valores industriales 425 desde 1900 hasta 1970. Un gráfico comparable que recogiese el DJIA tendría un aspecto muy similar. El lector apreciará tres pautas claramente diferentes que se extienden cada una de ellas aproximadamente durante un tercio de los 70 años. La primera va desde 1900 a 1924 y muestra durante la mayor parte una serie de ciclos de mercado bastante similares que duran entre 3 y 5 años. El progreso anual de este periodo alcanzó una media de solo el 3%, más o menos. Después pasamos al mercado alcista de la nueva era, que culmina en 1929 con sus terribles consecuencias de colapso del mercado, seguida por fluctuaciones bastante irregulares hasta 1949. Si comparamos el nivel medio de 1949 con el de 1924, descubriremos que la tasa anual de progreso fue de un mero 1,5%. Por lo tanto, al cierre de este segundo periodo, el público en general no sentía ningún entusiasmo por las acciones ordinarias. Atendiendo a la regla de los contrastes, era el momento óptimo para el principio de la mayor etapa alcista del mercado que se ha producido en nuestra historia y que se recoge en el último tercio del gráfico. Es posible que este fenómeno haya alcanzado su culminación en diciembre de 1968 con el nivel 118 de los 425 valores industriales del Standard & Poor's y el nivel de 108 para el índice compuesto por 500 acciones.
Como muestra la tabla 3,1, entre 1949 y 1968 hubo recaídas bastante importantes, sobre todo en 1956, 1957 y en 1961, 1962, pero las recuperaciones de esas recaídas fueron tan rápidas que tales periodos deben ser denominados recesiones o retrocesos, dependiendo de las preferencias semánticas de un único periodo alcista de mercado, más que ciclos de mercado independientes. Entre el nivel mínimo de 162 en el que se encontraba el Dow a mediados de 1949 y el nivel máximo de 995 en el que se encontraba a principios de 1966, el avance ha supuesto una multiplicación por un factor superior a 6 en 17 años, lo que arroja una media compuesta del 11% por año, sin incluir los dividendos de, digamos, el 3,5% anual. La subida del índice compuesto Standard & Poor's fue algo mayor que la del DJIA, en términos reales, del 14 al 96. Esos rendimientos del 14% o superiores quedaron documentados en 1963 y posteriormente en un estudio que recibió. O sea que con el correr de los ciclos de 14, 15, 20 años, como que siempre la rentabilidad y el porcentaje de suba es mayor. Con también así caídas menores, caídas mayores, pero son, como decía ahí en esa parte, son retrocesos de los movimientos alcistas anteriores. Como que el mercado de por sí siempre es alcista y a veces retrocede y corrige, pero siempre después tiende a ir siempre hacia el alza y cada vez en cada ciclo es mayor el alza, con lo cual eso es bueno porque se supone que de acá, del 2020 al 2040, vamos a tener un ciclo de porcentaje anual calculado mayor de lo que venimos teniendo anteriormente. Eso sería una buena noticia, una buena data. Y tiene lógica si sumamos a toda la explosión de las tecnológicas que suman al S&P, y sí tiene lógica porque son más volátiles y son más crecientes y por ahí más nuevas, más pequeñas en cuanto a precio hoy en día y tienen más margen para crecer y claro, por eso siempre se van superando esos porcentajes década a década. Mucha superiores quedaron documentados en 1963 y posteriormente en un estudio que recibió mucha publicidad 2-3. El estudio dio lugar a una satisfacción natural en Wall Street ante tales extraordinarios logros, y también generó la convicción, bastante ilógica y peligrosa, de que se podían esperar resultados igualmente maravillosos para las acciones en el futuro. Fueron muy pocas las personas que se inquietaron ante la idea de que la propia dimensión de la subida de valores podía indicar que se habían cargado en exceso las tintas. El posterior declive desde el punto máximo de 1968 hasta el punto mínimo de 1970 fue del 36% en el caso del índice de Standard & Poor's y del 37% en el caso del DJIA, el mayor desde el 44% sufrido en el período de 1939 a 1942, que había reflejado los peligros e incertidumbres que surgieron después del bombardeo de Pearl Harbor. Las caídas. En el espectacular estilo tan característico de Wall Street, el nivel mínimo de mayo de 1970 fue seguido por una masiva y rápida recuperación en las dos medias y por el establecimiento de un nuevo máximo histórico de los valores industriales del Standard & Poor's a principios de 1972. La tasa media de subida de cotización entre 1949 y 1970 arroja un tipo de aproximadamente el 9% para el compuesto S&P o el índice industrial, utilizando las cifras medias de ambos años. Ven lo que les decía, de que en esos 20 años explotó también y superó ese rendimiento. Y ahora últimamente, los últimos rendimientos que vemos en estos años, acá está hablando de, ¿cuál era el porcentaje exacto? 37, ¿hoy dónde está? Acá, 9% anual del S&P, por ejemplo, y de los índices. Obviamente hay acciones que van más, van menos, pero el promedio del S&P es un 9% en esta época, del 49 al 70, en esos 20 años. Hoy en día se habla de 13%, 14%, hasta incluso un poquito más. Yo el otro día que hice el video de cuánto es la rentabilidad de los últimos 10 años, vi que era entre un 15 y un 20. Con lo cual, como les digo, tal vez en los próximos 20 años el rendimiento sea de un 20% tranquilamente, o a lo mejor más, ya veremos. Esa es una buena señal porque a la larga nos conviene cada vez más invertir a largo plazo en acciones o en los índices, en el mercado en general, porque imagino que así como va estirando el límite y el techo y los porcentajes, las acciones, en este caso que está analizando el libro, imagino que los bonos y todo lo que está por debajo también se va subiendo y haciendo también mayor en rendimiento. El ritmo de ascensión fue, por supuesto, muy superior al de cualquier periodo similar anterior a 1950. Sin embargo, en la última década, el ritmo de avance fue muy inferior, 5,25% en el caso del índice compuesto S&P y únicamente el antaño familiar 3% del DJIA. Ahí tenemos una caída. El registro de la variación de las cotizaciones debe ser complementado con las correspondientes cifras de ganancias y dividendos para poder ofrecer una panorámica general de lo que ha ocurrido en nuestra economía de acciones durante las 10 décadas.
Ofrecemos un resumen de ese tipo en nuestra tabla 3,2. Probablemente sea mucho esperar que todos los lectores estudien detenidamente todas estas cifras, pero tenemos la esperanza de que a algunos les resulten interesantes e instructivas. A continuación haremos unos cuantos comentarios sobre ellas. Las cifras relativas a la década completa equilibran las fluctuaciones de año a año, eliminando los dientes de sierra y arrojan una imagen general de crecimiento persistente. Únicamente 2 de las 9 décadas después de la primera muestran una reducción de las ganancias y de los precios medios en 1891, 1900 y en 1931, 1940, y en ninguna década después de 1900 se observa un descenso de los dividendos medios. Sin embargo, los tipos de crecimiento de las tres categorías son bastante variables. En general, los resultados desde la Segunda Guerra Mundial han sido superiores a los de las décadas anteriores, pero el progreso de la década de 1960 fue menos marcado que el que tuvo lugar en la década de 1950. El inversor actual no puede determinar a partir de este registro histórico qué porcentaje de ganancia en ingresos por dividendos y por aumento de cotizaciones puede esperar en los 10 próximos años, pero los datos históricos aportan todos los ánimos que pueda necesitar para poner en práctica una política consistente de inversiones en acciones. No obstante, es necesario hacer una indicación en este momento que no queda de manifiesto en nuestra tabla. El año 1970 estuvo definido por un claro deterioro en la situación de beneficios generales de las empresas estadounidenses. La tasa de beneficios sobre el capital invertido descendió al porcentaje más bajo desde los años de la Guerra Mundial. Igualmente sorprendente es el hecho de que un número considerable de empresas declarasen pérdidas netas durante ese ejercicio. Muchas de ellas tuvieron problemas financieros, y por primera vez en 3 décadas hubo varios procesos de quiebra importantes. Estos hechos, junto con algunos otros, han dado lugar a la afirmación que habíamos formulado anteriormente cuando nos aventuramos a sugerir que tal vez la era del gran crecimiento podía haber llegado a su fin en 1969-1970. Una característica llamativa de la tabla 3,2 es el cambio en las relaciones de precio-beneficio desde la Segunda Guerra Mundial 4. En junio de 1949 el índice compuesto S&P tenía un precio que suponía multiplicar solo por 6,3 los correspondientes beneficios de los 12 meses anteriores. En marzo de 1961 el multiplicador era de 22,9. De la misma manera, el rendimiento por dividendos del índice S&P se ha reducido desde más del 7% en 1949 a solo el 3,0% en 1961, contraste acentuado por el hecho de que los tipos de interés de las obligaciones de mejor categoría han aumentado en ese periodo desde el 2,60% hasta el 4,50%. Se trata claramente del giro más destacable de actitud de la sociedad en general en toda la historia del mercado de valores. Para las personas que tienen gran experiencia e instinto de precaución, el paso de un extremo al otro es una fuerte señal de que se esperan problemas en el futuro. Esas personas no pudieron evitar pensar en el período alcista de mercado que tuvo lugar de 1926 a 1929 y sus trágicas consecuencias. No obstante, esos temores no han sido confirmados en la realidad. Ciertamente, el precio de cierre del DJIA en 1970 fue el mismo que 6 años y medio antes, y los tan traídos y llevados arrolladores años 60 resultaron ser básicamente una serie de ascensiones a una sucesión de colinas elevadas que después se bajaban. En cualquier caso, no ha ocurrido nada ni con las empresas ni con las acciones que se pueda comparar al período bajista de mercado y a la depresión de 1929-1932. El nivel del mercado de valores a principios de 1972. Pasamos a los 70. Teniendo ante nuestros ojos el resumen de las acciones, cotizaciones, beneficios y dividendos de todo un siglo, tratemos de extraer algunas conclusiones sobre el nivel 900 en el que se encuentra el DJIA y el nivel 100 en el que se encuentra el índice compuesto S&P en enero de 1972. En cada una de nuestras ediciones anteriores hemos debatido sobre el nivel del mercado de valores en el momento de redacción y nos hemos dedicado a dar respuesta a la pregunta de si era demasiado elevado para adquisiciones conservadoras. Al lector le puede resultar instructivo revisar las conclusiones a las que llegamos en estas ocasiones anteriores. No es en todos los casos un ejercicio de autoflagelación. Aportará una especie de tejido de conexión que vinculará las diferentes etapas atravesadas por el mercado de valores en los 20 últimos años y también ofrecerá una imagen natural de las dificultades a las que se enfrenta cualquier persona que trate de llegar a una valoración fundamentada y crítica de los actuales niveles de mercado. En primer lugar, comencemos por reproducir el resumen de los análisis de las ediciones de 1948, 1953 y 1959 que ofrecimos en la edición de 1965. En 1948 aplicamos unos criterios conservadores al nivel de 180 en el que se encontraba el Dow Jones y no tuvimos dificultades para llegar a la conclusión de que no era demasiado elevado en relación con los valores subyacentes. Cuando abordamos este problema en 1953, el nivel medio de mercado de ese año había alcanzado el 275, un incremento de más del 50% en 5 años.
Volvimos a plantearnos la misma pregunta, literalmente, si en nuestra opinión el nivel de 275 para el Dow Jones Industrial era o no excesivamente elevado para una inversión sensata. Y capaz A que la estaba luz del caro. espectacular ascenso que se produjo posteriormente, puede parecer extraño tener que declarar que no era en modo alguno sencillo para nosotros alcanzar una conclusión definitiva en cuanto a que el nivel de 1953 fuese o no atractivo. Y claro, En aquel momento afirmamos lo que resulta suficientemente satisfactorio, que, desde el punto de vista de las indicaciones de valor, que deben ser nuestra principal guía de inversión, la conclusión sobre las cotizaciones de las acciones en 1953 debe ser favorable. No obstante, estábamos preocupados por el hecho de que en 1953 las medias habían ascendido durante un periodo más prolongado que en la mayor parte de las etapas alcistas de mercado del pasado, y por el hecho de que su nivel absoluto estaba en un punto elevado a juzgar por criterios históricos. ujú. Comparando estos factores con nuestra valoración favorable, recomendamos una política cauta o de compromiso. Tal y como se produjeron los hechos, esta recomendación no resultó especialmente brillante. Un buen profeta habría previsto que el nivel de mercado estaba a punto de ascender un 100% adicional en los 5 años siguientes. Bueno, ahí lo que marca el libro, por si alguno no lo casó, es que estaba muy alto y había llegado a prácticamente un máximo. Y comparado, como dice ahí, comparado con lo histórico, con lo que había pasado anteriormente, estaba muy, muy alto y bueno, lo más lógico es pensar de que ya había llegado a una saturación y que iba a caer y a corregir. Pero siguió subiendo mucho más y bueno, no era lo más lógico no invertir o vender en ese caso, así que bueno, son sorpresas y cosas que pueden ocurrir. Como dice ahí, siguió el mercado a punto de ascender 100% adicional en los 5 años siguientes, con lo cual, bueno, siguió subiendo bastante. Y por eso, para evitar estas cuestiones de saber cuándo salir, cuándo no, si es momento de entrar o no, por eso últimamente la estrategia que me sirve a mí, que se las comparto a ustedes, siempre es de los mínimos ascendentes, de los soportes, de las tendencias, después de los máximos descendentes, de los bajismos, de las resistencias, para ver también cuándo entrar y cuándo deja de caer un precio. Eh, Así que bueno, esto está buena esta parte del libro porque es como cuenta Benjamin Graham, como una experiencia que le pasó a él, que me pasó a mí varias veces, con el ejemplo de Twitter en su momento, que yo compré, subió 20% y dije, bueno, ya está, no creo que suba más, y después subió un 20-30% más, o sea que le pasó muy, muy similar en mucho menos tiempo. A mí, por suerte, lo pude aprender más rápido, él lo aprendió en 5 años, pero bueno, imagino que hoy el mercado está en un momento de volatilidad muchísimo mayor, incomparable con lo que era en los 70. Aparte, justo hablaba en el video que hicimos el otro día de las últimas inversiones de los últimos 10 años, cuál es la más rentable entre bonos, acciones y demás, justo hablaba con un amigo de que de los 90 para acá, con el hecho de Internet y con que cualquier persona, como hacemos nosotros desde nuestra casa, podemos invertir, el volumen subió muchísimo y genera mucha más volatilidad y mucha más rapidez en los cambios de las tendencias, que eso antes no ocurría, antes era todo mucho más lento y mucho más ondulado, hoy es más en zigzag los movimientos para arriba y para abajo, antes era mucho más tranquilito, iba, bajaba, subía varios años, caía varios años, ahora es mucho de sube 2 años, cae 1, sube 1 año, cae 6 meses y así, también para entender los contextos en los cuales estamos, ¿no? Seguimos. Tal vez deberíamos añadir, en nuestra defensa, que pocos, si es que hubo alguno, de los que se dedican profesionalmente a hacer previsiones sobre el mercado de valores, tarea a la que nosotros no nos dedicamos, fue capaz de anticipar con más éxito que nosotros lo que esperaba en el futuro. A principios de 1959 nos encontramos con el DJIA en un máximo histórico de 584. Nuestro exhaustivo análisis, realizado desde todos los puntos de vista, se puede resumir en la siguiente cita de la página 59 de la edición de 1959. En resumen, nos sentimos obligados a expresar la conclusión de que el nivel actual de cotización es peligroso. El peligro puede encontrarse en que las cotizaciones ya hayan alcanzado un punto demasiado elevado. Aun cuando no sea este el caso, la inercia del mercado es tal que inevitablemente acabará alcanzando niveles injustificadamente elevados. Francamente, no podemos imaginar un mercado en el futuro en el cual nunca vaya a haber pérdidas graves y en el cual todos los principiantes tengan garantizados grandes beneficios con sus adquisiciones de acciones. La recomendación de precaución que expresamos en 1959 quedó algo más justificada por los acontecimientos posteriores que la actitud correspondiente que mantuvimos en 1954. De todas formas, quedó lejos de estar plenamente justificada. El DJIA ascendió hasta 685 en 1961, después, en un momento posterior de ese año, descendió hasta un nivel levemente inferior al 584, hasta 566, volvió a ascender hasta 735 a finales de 1961, y posteriormente se precipitó en una evolución cercana al pánico hasta llegar al 536 en mayo de 1962, arrojando una pérdida del 27% en el breve periodo de 6 meses.
Simultáneamente se produjo una retracción mucho más grave en el grupo de las denominadas acciones de crecimiento más populares, como manifiesta la acusada caída del líder indiscutible, IBM, que pasó de un máximo. Bueno, se cortó internet, vamos a hacer una pausita a ver si vuelve. Bueno, entonces, después de este cortecito de internet, ahora volvemos. Esperemos que duremos un poco más. Seguimos entonces, por las dudas, vuelvo unos segundos para atrás, por las dudas que se haya cortado también la Mayo grabación. de 1962, arrojando una pérdida del 27% en el breve periodo de 6 meses. Simultáneamente se produjo una retracción mucho más grave en el grupo de las denominadas acciones de crecimiento más populares, como manifiesta la acusada caída del líder indiscutible, IBM, que pasó de un máximo de 607 en diciembre de 1961 a un mínimo de 300 en junio de 1962. Durante este periodo se produjo una absoluta debacle de numerosas acciones recién lanzadas de pequeñas empresas que se habían ofrecido al público a precios ridículamente elevados y que posteriormente fueron impulsadas hasta cotizaciones aún más elevadas por una innecesaria especulación que acabó conduciendo a niveles que rayaban en la insensatez. Muchas de estas colocaciones perdieron el 90% o más de su cotización en cuestión de pocos meses. El colapso que se produjo en el primer semestre de 1962 fue desconcertante, cuando no desastroso, para muchos especuladores que estaban encantados de conocerse, y tal vez para muchas más personas imprudentes que se denominaban a sí mismas inversores. No obstante, la inflexión que se produjo en un momento posterior de ese ejercicio también fue igualmente imprevista para la comunidad financiera. Las medias del mercado de valores retomaron su curso alcista, lo que produjo la siguiente evolución. Yo creo que uno termina de recibirse de inversor después de varios años cuando se come una caída dura y ahí tiene que tomar decisiones drásticas. Ahí recién uno puede decir, bueno, yo soy inversor. Cuando pasaste una etapa dura de caída, por ejemplo, todo este año, los que sobrevivimos a todo este año y seguimos el año que viene invirtiendo, ahí sí nos podemos ya recibir, entre comillas, de inversores. La recuperación y nueva subida de la cotización de las acciones fue ciertamente destacable y dio lugar a una concomitante revisión del sentimiento existente en el mercado de valores. En los niveles mínimos de junio de 1962 las predicciones habían adoptado un cariz predominantemente bajista, y después de la recuperación parcial que se produjo a final del ejercicio predominaba la indeterminación con preponderancia del escepticismo. Sin embargo, a principios de 1964 el optimismo natural de las agencias de valores volvía a apreciarse con claridad. Prácticamente todas las previsiones tenían tintes alcistas y conservaron ese cariz durante todo el período de subida de 1964. Volvemos a la letra grande. Posteriormente abordamos la tarea de evaluar los niveles del mercado imperantes en noviembre de 1964, 892 para el DJIA. Después de abordar reflexivamente el nivel desde diferentes perspectivas, alcanzamos tres conclusiones principales. La primera fue que los viejos criterios de valoración parecen inaplicables. Todavía no existen nuevos criterios que hayan superado la prueba del tiempo. La segunda conclusión fue que el inversor debe basar su política en la existencia de grandes incertidumbres. Las posibilidades abarcan los extremos, por una parte, de una prolongada subida adicional del nivel del mercado, por ejemplo del 50%, hasta llegar al 1350 en el caso del DJIA, o por otra parte, de una caída imprevista en términos generales de la misma magnitud, que llevaría la media al entorno del 450. La tercera conclusión se expresaba en términos mucho más claros. Afirmamos lo siguiente, dejándonos de medias tintas: si el nivel de precios de 1964 no es demasiado elevado, ¿qué precio debería alcanzarse para que pudiésemos decir que el nivel de precios es demasiado elevado? Bueno, a ver, conclusiones. La primera, que los viejos criterios de valoración parecen inaplicables. Todavía no existen nuevos criterios que hayan superado la prueba del tiempo. Todavía no existen nuevos criterios que hayan superado la prueba del tiempo. Quiero entender que acá se refiere a que lo que pasó antes, lo del pasado, no quiere decir que vaya a ocurrir de vuelta en el futuro. Creo que entiendo de esa manera. La segunda conclusión fue que el inversor debe basar su política en la existencia de grandes incertidumbres. Las posibilidades abarcan los extremos. Por una parte, una subida prolongada adicional del nivel de mercado, por ejemplo, el 50% hasta llegar a 1350 en el caso de Dow Jones. Por otra parte, una caída imprevista. Ok, la segunda conclusión dice que básicamente tenés que tener en tu cabeza y en tu mente y dentro de la toma de decisión que puede pasar cualquier cosa, hasta los extremos. Y la tercera conclusión, en términos más claros, afirmamos lo siguiente: dejándonos de medias tintas, si el nivel de los precios de 1964 no es demasiado alto, ¿qué precio debería alcanzarse para que pudiésemos decir que el precio es alto? Como tirar un precio objetivo mucho más
Bueno, básicamente tirar 2 o 3 objetivos. Un objetivo cortito, otro mediano que puede llegar, que es tal vez este que llegó en el 1964, que decía antes que era el 50%, pero después subió un 100 más, o sea que hay que tirar más objetivos por las dudas si ocurren. Creo que va por ahí la cosa. Seguimos. El capítulo concluía de la siguiente manera. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Los inversores no deberían llegar a la conclusión de que el nivel del mercado de 1964 es peligroso simplemente porque lo han leído en este libro. Deben ponderar nuestras argumentaciones con la argumentación contraria que escucharán a la mayor parte de las personas competentes y expertas de Wall Street. Al final, todos tenemos que adoptar nuestras propias decisiones y aceptar la responsabilidad que ello entraña. Sobre todo. Nos atrevemos a sugerir, no obstante, que si el inversor tiene dudas sobre el curso de actuación que debe seguir, debería optar por la vía de la precaución. Los principios de la inversión, tal y como se exponen en el presente, exigirían la siguiente política en las condiciones imperantes en 1964, en orden de urgencia. Bien. No endeudarse para adquirir o mantener valores. No apalancarse. No incrementar la proporción de fondos destinados a acciones ordinarias. Bien. Reducir la cartera de acciones cuando sea necesario para realinear su proporción hasta un máximo del 50% de la cartera total. El impuesto sobre plusvalías deberá ser abonado con el mejor talante posible y los fondos obtenidos deberán invertirse en obligaciones de la mejor calidad o ser depositados en cuentas de ahorro. Bueno. Los inversores que hayan estado siguiendo durante un cierto periodo de tiempo un plan de promedio en costes monetarios digno de tal nombre pueden, en principio, optar por proseguir con sus compras periódicas sin variación o suspenderlas hasta que tengan la impresión de que el nivel de mercado ha dejado de ser peligroso. Tendríamos que aconsejar en términos bastante rotundos en contra del inicio de un nuevo plan de promedio de coste en unidades monetarias a los niveles vigentes a finales de 1964, puesto que la mayor parte de los inversores no tendrán la capacidad de resistencia para mantener dicho programa en el caso de que los resultados llegasen a ser extraordinariamente negativos poco después del inicio del plan. En esta ocasión podríamos decir que nuestras advertencias fueron ratificadas por la realidad. El DJIA aumentó aproximadamente un 11% más hasta el 995, pero después se desplomó de manera irregular hasta un punto mínimo de 632 en 1970 y acabó ese año en el nivel del 839. La misma debacle experimentaron las cotizaciones de las acciones recientemente emitidas de pequeñas empresas, literalmente con reducciones de cotización que alcanzaron el 90%, de la misma manera que había ocurrido. Claro, las acciones grandes o los índices caen mucho menos porcentaje que las acciones pequeñas por el tema de volumen y volatilidades. En el receso de 1961-1962. Como se señalaba en la introducción, toda la imagen financiera se alteró, aparentemente, hacia unas perspectivas de menor entusiasmo y mayores dudas. Un único dato puede resumir toda esta cuestión. El DJIA cerró 1970 a un nivel inferior al que había alcanzado 6 años antes, la primera vez que esto ocurría desde 1944. Estos fueron nuestros esfuerzos para evaluar los niveles alcanzados en el pasado por el mercado de valores. ¿Hay algo que podamos aprender, nosotros y nuestros lectores, de todo ello? En 1948 y 1953 consideramos que el nivel del mercado era favorable para la inversión, aunque con demasiada cautela en el último año consideramos que era peligroso, en 1959, a un nivel de 584 para el DJIA, y demasiado elevado en un nivel de 892, en 1964. Todas estas valoraciones podrían ser defendidas incluso en la actualidad recurriendo a argumentos razonados. En cualquier caso, es dudoso que hayan sido de la misma utilidad que nuestros consejos menos razonados que propugnan una política de acciones congruente y controlada por una parte y que desaniman cualquier tipo de esfuerzo para imponerse al mercado o elegir a los ganadores por otra parte. En cualquier caso, creemos que nuestros lectores pueden extraer ciertos beneficios de un análisis renovado del nivel en el que se encuentra el mercado de valores, en esta ocasión a finales de 1971, aun cuando lo que vayamos a decir resulte ser más interesante que útil desde un punto de vista práctico o más hipotético que concluyente. Hay una brillante afirmación al principio de la obra ética de Aristóteles que dice lo siguiente: la mente educada se distingue por no esperar más precisión que la que admite la naturaleza de la cuestión estudiada. Por lo tanto, es igualmente poco razonable aceptar conclusiones meramente probables de un matemático y exigir una demostración estricta a un orador. Bueno. El trabajo del analista financiero queda en algún punto intermedio entre el del matemático y el del orador. En diversos momentos de 1971, el Dow Jones Industrial Average se encontró en el nivel de 892 correspondiente a noviembre de 1964 que habíamos analizado en nuestra edición anterior. No obstante, en el actual estudio estadístico hemos decidido utilizar el nivel de precios y los datos correspondientes al índice compuesto Standard & Poor's o S&P 500 porque es más exhaustivo y representativo de la situación del mercado general que el DJIA compuesto por 30 acciones.
Nos concentraremos en una comparación de este material en los períodos cercanos a las fechas de nuestras anteriores ediciones, es decir, a los períodos de fin de año de 1948, 1953, 1958 y 1963, y además 1968. Respecto del precio actual adoptaremos la cifra de referencia de 100, que resulta cómoda y que se ha registrado en diferentes momentos de 1971 y principios de 1972. Los datos más destacados son los que se recogen en la tabla 3,3. Respecto de las cifras de beneficios, presentamos tanto las que corresponden al último año como la media de los 3 años anteriores. Para 1971 en materia de dividendos utilizamos las cifras de los 2 últimos meses, y para los intereses y precios mayoristas de las obligaciones de 1971 utilizamos los de agosto de 1971. El ratio de precio-ganancia trienal del mercado en octubre de 1971 fue inferior al de finales de año de 1963 y 1968. Fue aproximadamente el mismo que en 1958, pero muy superior al de los primeros años del prolongado período alcista de mercado. Este importante indicador, por sí solo, no se puede interpretar en el sentido de que indique que el mercado se encontraba en un punto especialmente elevado en enero de 1972. Sin embargo, cuando se introduce en la imagen el rendimiento por intereses de las obligaciones de máxima categoría, las implicaciones resultan mucho menos favorables. El lector detectará en nuestra tabla que la relación de rendimiento de las acciones, beneficios-precio y los rendimientos de las obligaciones han empeorado durante todo el periodo, por lo que la cifra de enero de 1972 era menos favorable para las acciones, a juzgar por este criterio, que en cualquiera de los años anteriores objeto de examen. Cuando se comparan los resultados por dividendo con los resultados de las obligaciones, se descubre que la relación se invierte por completo entre 1948 y 1972. En el primer año las acciones generaban un resultado del doble que el de las obligaciones, en la actualidad las obligaciones arrojan un resultado del doble o más que las acciones. Nuestra última valoración es que la desfavorable variación en la relación entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento de las obligaciones compensa por completo la mejora de la relación de precio a ganancias de finales de 1971, atendiendo a las cifras de ganancias trienales. Por lo tanto, nuestra opinión sobre el nivel de mercado de principios de 1972 tendería a ser la misma que la de hace 7 años, es decir, que no es atractivo desde el punto de vista de la inversión conservadora. Esta afirmación sería aplicable a la mayor parte de la gama de precios que alcanzó el DJIA durante 1971, entre, por ejemplo, 800 y 950. En términos de oscilaciones históricas de mercado, la imagen de 1971 seguiría dando la impresión de que corresponde a una recuperación irregular en relación con la tremenda recesión sufrida en 1969-1970. En el pasado, estas recuperaciones han sido la antesala de una nueva etapa del período alcista recurrente y persistente que comenzó en 1949. Esta era la expectación que existía en términos generales en Wall Street durante 1971. Después de la terrible experiencia sufrida... Para que me perdí. ¿Dónde estamos? Por acá. Ahora sí. Por los compradores públicos de ofertas de acciones de baja calificación en el ciclo 1968-1970, es demasiado pronto, en 1971, para animarse a dar otra vuelta en el tío vivo de las nuevas emisiones. Por lo tanto, ese fiable síntoma de peligro inminente en el mercado se echa en falta en la actualidad, al igual que se echaba en falta en el nivel de 892 del DJIA en noviembre de 1964 que analizamos en nuestra edición anterior. Técnicamente, por lo tanto, podría dar la impresión de que la perspectiva apuntaría a otra subida sustancial muy por encima del nivel del 900 en el DJIA antes de que se produjese la siguiente recesión o colapso en serio. En cualquier caso, no podemos dejar ahí esa cuestión, aunque tal vez deberíamos hacerlo. Para nosotros, el desinterés que mostró el mercado a principios de 1971 por las negativas experiencias que se habían sufrido menos de un año antes es una señal inquietante. ¿Puede quedar sin castigo una despreocupación de ese calibre? Tenemos la impresión de que el inversor debería prepararse para una época difícil, tal vez en forma de una rápida repetición del declive de 1969-1970 o tal vez en forma de otra racha alcista en el mercado seguida por un colapso aún más catastrófico. 5. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Vuelva a leer lo que dijimos en la última edición, que se reproduce en las páginas 94-95. Esta es nuestra impresión al mismo nivel de precio, por ejemplo 900 para el DJIA a principios de 1972, al igual que lo era a finales de 1964. A ver, comentario del capítulo 3. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3 páginas, 4, 5. Bueno, es bastante. Y ya me quedé sin tiempo para este video de hoy. Así que lo vamos a dejar acá. Gracias a todos los que vieron este video. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Seguiremos más adelante con comentario del capítulo 3 y todo lo que vimos recién. Pero bueno, sacamos conclusiones interesantes. Es un libro bastante largo y bastante pesado. La verdad que todos esos datos, cuando dice que 10% en el 80 y pico, 74, 50 y pico, acá en el libro es muy pesado y es más fácil ir al gráfico y ir viéndolo, pero bueno, es así, un libro
esa época se escribía mucho y se comentaba mucho más de lo que se podría hacer hoy en día. Hoy en día se pondrían muchas más imágenes y muchas más cuestiones de gráficos, por ejemplo, en un libro de este tema. Así que bueno, cerramos entonces este video. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios y seguiremos más adelante.